Medisoft es un sistema computarizado para trabajar en las oficinas médicas. Medisoft es un software esencial para las operaciones de negocios de una oficina médica porque permite ejecutar tareas de rutina con más seguridad y eficiencia. Medisoft ayuda a programar appointments, colocar los datos de los pacientes en la computadora, ejecutar procedimientos básicos de contabilidad y realizar los reclamos a las compañías de seguro. Ciclo de información médica. El ciclo de información médica son una serie de pasos que se ejecutan antes, durante y después que el paciente ha sido visto por el proveedor. El término provider o proveedor se refiere a quien realiza los cargos por los servicios de cuidado de salud dados al paciente, tales como el doctor o el quiropráctico, el enfermero o el terapista físico. El ciclo de información médica se divide en dos partes principales. Get Patient Information, que significa obtener la información del paciente, y Processing the Data o procesamiento de los datos. Get Patient Information. El ciclo se inicia cuando el paciente hace un appointment con el asistente de la oficina médica. Este asistente puede ser el asistente médico, un recepcionista o cualquier miembro de la clínica quien ejecuta las tareas del front desk. El front desk es el área adyacente al área de recepción del paciente, donde el paciente se registra, las llamadas de teléfono son recibidas y los appointments son programados. Patient Registration Form. Un paciente que no ha sido visto por el proveedor en una clínica específica es considerado un nuevo paciente, new patient. Los nuevos pacientes necesitan llenar el Patient Registration Form, el cual contiene información personal, financiera y del seguro necesaria para completar los reclamos. Este Patient Registration Form puede variar en apariencia en las diferentes oficinas médicas. Frecuentemente, los nuevos pacientes son preregistrados tomando su información básica cuando llaman para la cita. Más tarde, cuando el paciente llega a la oficina, esta información será verificada o adicionada según se necesite. Los pacientes establecidos debemos como rutina confirmar que su información no ha cambiado desde su última visita. Aquí tenemos un ejemplo de un Patient Registration Form de un paciente. Como dijimos, pueden cambiar su apariencia de acuerdo a la oficina médica. Se van a fijar que en la parte de arriba aparece el estatus marital de la persona y el sexo. En el primer bloque aparece toda la información personal del paciente: nombre, dirección, teléfonos, fecha de nacimiento, Social Security y lugar de empleo. En el segundo bloque iría la información de el responsable del seguro. Si el paciente es el dueño del seguro, ese segundo bloque iría vacío. Si hay una persona dueña del seguro que no es el paciente, ahí iría la información de esa persona. En el tercer bloque tenemos la información del seguro si es que el paciente tiene seguro. Y por último, el contacto de emergencia del paciente con la fecha y la firma del paciente. New Patient. Durante la registración del nuevo paciente,
el asistente de la oficina médica usualmente debe obtener una fotocopia de la tarjeta del seguro y verificar que el registration form esté firmado. Esta firma tiene un doble propósito. Número 1, permite que se le cobre al seguro por los servicios dados al paciente. Y número 2, significa que el paciente es responsable de pagar los cargos no cubiertos por el seguro. Encounter Form. Antes de que el paciente sea visto por el proveedor, el asistente de la oficina médica prepara el Encounter Form. Este documento contiene los códigos más comunes usados por la oficina médica. Esta forma es usada por el proveedor durante el examen médico al paciente para indicar la herida o enfermedad que el paciente tiene, así como los servicios médicos ejecutados. El Encounter Form, también llamado Super Bill, porque puede ser usado para cobrar, ya que indica los cargos por los servicios provistos. Aquí tenemos un ejemplo de un Encounter Form. Se van a fijar que en el extremo izquierdo arriba tiene el número, en el medio tiene la información de la clínica y a la derecha va a tener la fecha en que se imprimió el Encounter Form. Debajo va a estar el número del chart del paciente, el nombre, la fecha y hora del appointment. Y debajo está el modelo con los códigos más usados en la clínica. Ahí el doctor va a escribir y se van a fijar que al final se puede poner el total de los cargos y el total pagado. Al inicio de la clase habíamos explicado que el ciclo de información médica constaba de dos pasos fundamentales. El número 1, que era obtener la información del paciente, que es lo que acabamos de explicar, y el número 2 sería el procesamiento de los datos. Después que la información del paciente ha sido recopilada, el asistente de la oficina médica usará su computadora para entrar y procesar los datos de los pacientes. Este proceso también incluye registrar los pagos hechos por los pacientes, producir los estados de cuenta de los pacientes y realizar los reclamos al seguro para que paguen. Además, también en este paso se imprimen todos los reportes que se necesiten en la clínica. Comenzando Medisoft. Para entrar a Medisoft, usted puede entrar al Start Menu y en All Program buscar Medisoft, Medisoft Advanced Demo, o lo que es más fácil, en el desktop de su computadora debe tener localizado el icon que estamos visualizando, le hacemos un doble clic y el programa se debe abrir. Cuando nosotros le hacemos un doble clic al icon que aparece en el desktop, va a aparecer esta ventana que es la ventana principal de Medisoft. Se van a fijar que la primera franja, que es el title bar, tiene el nombre del programa y tiene además el nombre de la clínica abierta. ¿Okay? En la segunda franja, la que dice File, Edit Activity, es la barra de menú. Y la franja que tiene los icons o la figura es el toolbar. Menu bar. La barra de menú es larga, rectangular y está en el tope de la ventana de Medisoft. Visualiza el nombre de cada uno de los menús y cuando usted hace clic en uno de ellos, una lista de opciones es visualizada. Nosotros usualmente vamos a trabajar con el toolbar, con los icons, pero hay algunas cosas que no hay un icon que los represente y vamos a tenerlos que aprender a hacer por el menú. File en el menú. File contiene las operaciones básicas como abrir una clínica que ya existe, crear una clínica nueva,
crear un backup y restaurar los datos, entrar la información de la clínica y salir del programa. Toolbar. Usando el toolbar de Medisoft, frecuentemente es mucho más fácil y más rápido que usar la barra de menú para accesar a ciertas características del programa y cuadros de diálogo. Un cuadro de diálogo es una ventana en la cual usted puede adicionar o cambiar datos o decirle al programa que ejecute una función en particular. Show Hide Him. Este es el primer botón del toolbar que vamos a explicar. Cuando usted posiciona el apuntador del mouse en este botón en el toolbar, el color detrás del botón cambia de azul a orange o anaranjado. Y cuando está en anaranjado, Medisoft visualiza el nombre de los icons. O sea, este botón es beneficioso porque me permite ver el nombre de todos los icons. Practice Information. Medisoft le permite a usted poner uno o más clínicas, cada una con su propio set de datos separados. En situaciones en que hay múltiples clínicas, usted puede ver de manera fácil cuál es la clínica abierta. Mirando en el title bar va a aparecer el nombre de la clínica abierta. Practice Information. Si nosotros necesitamos abrir una clínica que ya existe, usted debe hacer un clic en File en el menú y seleccionar la primera opción Open Practice. Aparecerá la ventana que estamos visualizando que tendrá la lista de todas las clínicas creadas. En este caso solo tenemos una que se llama Medical Group. La seleccionamos y le damos OK. New Practice. Si nosotros necesitamos crear una nueva clínica, vamos a ir a File en el menú y seleccionamos New Practice. Ahí aparecerá la ventana que estamos visualizando en el lado derecho para que creemos la nueva clínica. En el primer cuadro vamos a poner el nombre que queremos ponerle a la clínica. En el cuadro de abajo debemos poner un folder donde se guardará toda la información de esa clínica que queremos crear. La única condición es que ese folder no exista. Presionamos el botón de crear, nos va a preguntar si lo queremos crear, le decimos que sí. Y esto me va a crear una nueva clínica. Cuando nosotros presionamos para crear una nueva clínica en Find New Practice y aparece la ventana que acabamos de ver, en la parte de arriba estamos viendo como ejemplo que creamos una clínica que le pusimos Sylvester Clinic Day, ese será el nombre de la clínica. Y debajo escribimos School, que es el nombre del folder que vamos a crear. Podemos ponerle cualquier nombre siempre que no exista. Cuando presionamos el botón de crear, me va a salir esa pregunta donde dice que el folder no existe, que si lo quiero crear, y le vamos a decir que sí. Pasado unos segundos, aparecerá la ventana que está debajo para que coloquemos la información de la clínica. El nombre de la clínica, que es la misma que pusimos arriba, la dirección, los teléfonos, el tipo de clínica, el Federal Tax ID, etc. Y salvamos. Cuando nosotros creamos una nueva clínica y llenamos la información como vimos en el paso anterior y salvamos, la información de la clínica desaparece. Imaginemos que yo quiero ver o modificar esa información que escribimos. La manera de ver la información para poderla ver o modificarla es yendo a Find Practice Information y va a aparecer la ventana con los datos que nosotros completamos. Si nosotros modificamos algo de esa información, debemos volver a salvar. Como explicamos anteriormente, usted puede entrar
o cambiar la información haciendo un clic en cada uno de los cuadros. Usted puede borrar el texto presionando Delete o Backspace y arreglar lo que necesite. Debe hacer un clic en el botón de salvar para mantener y guardar los datos que entramos. En la ventana de Practice Information que acabamos de ver, tenemos el Practice ID tab. Cuando hacemos un clic ahí, va a aparecer el National Provider Identifier o NPI, el Taxonomy Code y el Federal Tax ID Number. Vamos a explicar qué es cada uno de ellos para después ver dónde lo ponemos. El National Provider Identifier o NPI significa que a cada proveedor de cuidado de salud en los Estados Unidos se le asigna un código único de 10 dígitos llamado NPI. El Taxonomy Code, estos códigos son usados por los proveedores para identificar su especialidad, tales como pediatra, ginecólogo, dermatólogo, etc. El Federal Tax ID Number. El Tax ID Number es requerido por el gobierno federal para los negocios. Cuando nosotros hacemos los taxes nuestros, lo hacemos con nuestro Social Security. En el caso de los negocios, lo hacen con el Federal Tax ID Number que les dio el gobierno cuando la compañía fue creada. Como explicábamos anteriormente, en la ventana de File Practice Information, el segundo tab es el Practice ID. Van a fijarse arriba señaladas las columnas NPI, Taxonomy Code, Tax ID o Social Security. Para poder escribir en esas columnas, ustedes tienen que presionar el botón de New. Cuando nosotros presionamos el botón de New que acabamos de ver en el slide anterior, va a aparecer esta ventana. Van a fijarse, dice National Provider ID. Ustedes tienen que hacer un clic en el botón para que les permita escribir el número en el cuadro. El cuadro se va a poner rojo y ustedes van a escribir el número. Lo mismo ocurre con el botón del Taxonomy y el botón del Tax ID o Social Security. ¿Ok? Cuando terminen van a presionar OK, van a regresar a la pantalla anterior y van a salvar. O sea, tienen que dar OK y Save. Backup. Backup es el proceso de copiar los files de su computadora y guardarlo en un dispositivo externo por seguridad. Normalmente, cuando en una compañía se trabaja con volumen de información, se realiza un backup regularmente. Eso lo deciden los administradores de la clínica. El backup es una copia o un duplicado de los datos que están en la computadora, por si a la computadora le pasa algo, tener esa copia para poder trabajar. Si nosotros necesitamos realizar un backup, vamos a ir a File Backup Data o Backup de datos. Inmediatamente va a salir una pregunta o un statement que le vamos a dar OK y va a salir la ventana que estamos viendo. En esa ventana nosotros vamos a apretar el botón de Find para encontrar en qué lugar nosotros vamos a guardar el backup. En este caso yo estoy seleccionando un dispositivo externo que es una memoria que tengo puesta, la selecciono, le doy OK y voy a darle Start Backup. Cuando nosotros presionamos Start Backup, la máquina comenzará a hacer un backup y vamos viendo el progreso en %. Cuando ella llegue al 100% me va a mandar un mensaje que dice backup completado, le vamos a dar OK y la ventana se va a cerrar. Es posible que nosotros hagamos un backup diariamente y nunca lo necesitemos.
Ahora, si llega el momento en que nosotros tenemos que utilizar ese backup porque la información le pasó algo o porque la máquina donde trabajamos está rota y vamos a usar otra, tenemos que restaurar esa información. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ir a File, Restore Data. Me está diciendo, mandando un mensaje diciéndome que lo que yo haga va a reescribirlo encima. Le vamos a dar OK. Va a salir la ventana donde yo voy a buscar de dónde yo voy a restaurar. Presiono Find, busco la memoria o el disco donde lo tengo, busco el nombre o la fecha del backup, lo selecciono y le doy Start Restore. La máquina me va a restaurar en % igual que hizo el backup y cuando termine me va a decir que el restore está completado y todos los datos que estaban puestos en ese backup se van a poner nuevamente en la clínica que tengo abierta en la computadora. Clearinghouse. Un clearinghouse es una compañía que provee servicios a las clínicas que incluye verificar la elegibilidad del paciente en el seguro en el momento de que vaya a ser atendido en la clínica, así como realiza los reclamos al seguro para que le paguen a la clínica por los servicios dados a los pacientes. Provider Information. Usted puede adicionar, cambiar o borrar de la lista de proveedores lo que usted necesite. En el toolbar, en el icon que tiene la enfermera con el nasobuco, es la lista de proveedores y ahí vamos a poder adicionar, cambiar o borrar proveedores. Provider Information. Cuando usted presiona el icon de la lista de proveedores, aparece la ventana que estamos viendo a continuación. Debajo aparece la lista de todos los proveedores que trabajan en la clínica con parte de su información. Si usted necesita buscar un proveedor en particular, en el search usted puede escribir el apellido del proveedor. Ahora, en Field, en el campo que aparece al lado, usted puede buscar el proveedor de dos maneras, o por el nombre y apellido o por el código del proveedor. Usualmente lo hacemos por el apellido y el nombre del proveedor. Y el botón de Print Grid me permite seleccionar la información que queremos imprimir. Si nosotros queremos imprimir la lista de proveedores, vamos a presionar el botón de Print Grid que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Ahí aparecerá las columnas con las cuales va a aparecer la tabla. Si nosotros queremos restaurar los campos originales, vamos a presionar el botón que dice Restore. Podemos además adicionar campos nuevos si es que me faltara alguno o puedo eliminar campos presionando el botón que dice Remove Field. Con las flechas verdes que aparecen al lado de Remove Field yo puedo cambiar la posición de las columnas en la tabla. De la misma manera que en la columna arriba que dice Width yo puedo cambiar el ancho de esas columnas posicionándome, por ejemplo, encima del 8 y cambiándole el tamaño a 10, a 15 según necesitemos. Después que tengamos esto listo, vamos a darle OK y va a salir la pantalla que tenemos al lado. Usualmente va a tener marcado el preview, que es que el reporte lo vamos a ver en la pantalla, que es lo que usualmente vamos a hacer nosotros. Si estuviéramos en la oficina y queremos imprimirlo, marcaríamos la segunda opción. Ahora, debajo donde está el Print Format, yo puedo cambiar la orientación de la tabla. Si la tabla
me cabe de manera vertical en la hoja, dejo por rate, que es el establecido. Si la tabla tiene muchas columnas y no caben todas en la hoja, pues yo puedo cambiarlo a landscape y va a imprimir de manera horizontal. Cuando damos Start, va a aparecer el resultado como lo hemos seleccionado. Provider Dialog Box. Si usted hace un clic en el botón de Edit o New en la lista de proveedores, un cuadro de diálogo aparecerá. En el Address tab, el código es un código alfanumérico usado para identificar o localizar al proveedor. Usted tiene la opción de crear el código o dejar que el programa lo cree. Inactive. Si usted desactiva un proveedor pero no lo borra y necesita mostrar el proveedor nuevamente, usted debe hacer un clic derecho en la lista de proveedores y aparecerá la opción de Show Inactive Record. La va a seleccionar. El récord aparecerá con una cruz roja delante. Abra el récord, haga un clic en el botón de inactivo y sálvelo y el récord aparecerá nuevamente. Signature on File. Si el proveedor ha firmado un acuerdo con Medicare aceptando los cargos, vamos a poner la fecha en que se firmó y vamos a seleccionar Medicare participante. En el cuadro de diálogo de la lista de proveedores, el Reference tab. Si el doctor o la clínica trabajan con varios seguros, cada seguro tiene un número de autorización. En el lado izquierdo de esta ventana aparecen los diferentes seguros y usted debe colocar el número que autoriza a la clínica a trabajar con cada uno de ellos. En el cuadro de diálogo de la lista de proveedores tenemos al final el Provider ID tab. Cuando nosotros los presionamos aparece esta ventana donde podemos colocar el National Provider ID, el Taxonomy Code y el Social Security del proveedor. Cuando terminamos de poner los números damos OK y salvamos. Cuando nosotros presionamos el Provider ID tab y llenamos la ventana que vimos en el slide anterior y le damos OK, llegamos a esta ventana donde, como pueden ver, ya está el NPI, el Taxonomy, el Social del doctor visible y tenemos que salvar esta ventana. Reference Provider. Si un paciente es referido a la clínica por un proveedor que trabaja en otra oficina médica, la información de ese proveedor que lo refirió debe aparecer guardada y para ello tenemos el icono Reference Provider List. Esta es la ventana de los Reference Provider. Como es similar a la de los proveedores que trabajan en la clínica.